Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. En 2020, el gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo para retirar sus tropas militares de Afganistán. Así, el pasado mes de mayo de este año, empezaron la retirada. Se espera que el próximo 11 de septiembre, 20 años después del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, no quede ni un soldado de esta nación en territorio afgano. Se pensaba que el ejército de Afganistán podría responder a los ataques de los talibanes con aproximadamente 300,000 miembros y un mejor equipamiento. Hace unos meses pudieron resistir el ataque talibán de Lashkar-Gah. Sin embargo, sin el apoyo aéreo y militar estadounidense, no soportaron más. Los talibanes derrotaron al ejército afgano y tomaron control del gobierno, arribando a las principales ciudades del país hasta llegar al Palacio Presidencial y provocar la huida del presidente Ashraf Ghani. Pero, ¿quiénes son los talibanes? Los talibanes se formaron en 1994 por excombatientes de la resistencia afgana llamados muyahidines, que enfrentaron a los invasores soviéticos en los años 80. Su finalidad era aplicar su interpretación de la ley islámica en Afganistán y desaparecer cualquier influencia política, económica y cultural extranjera. Actualmente, buscan volver a gobernar Afganistán después de 20 años. Estos religiosos fundamentalistas del Islam comenzaron su avanza aprovechando que Estados Unidos realizaba su retirada después de la ocupación que iniciaron en 2001. Las fuerzas afganas no pudieron contener a los talibanes que ya controlan la capital Kabul, dispuestos a proclamar un nuevo Emirato Islámico de Afganistán. El pasado martes 17 de agosto, el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, prometió que los talibanes respetarán los derechos de la mujer, pero dentro de las normas de la ley islámica. Dijo que el grupo quiere que los medios privados permanezcan independientes, pero enfatizó que los periodistas no deberían trabajar en contra de los valores nacionales. También prometió que los insurgentes traerán seguridad a Afganistán, pero sin buscar venganza contra quienes trabajaron con el gobierno anterior o con países o fuerzas extranjeras. Con información de Marca Claro, mi nombre es Fernanda Soto y estás escuchando Construyendo el Debate. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristi Mariscal y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar todas sus preguntas, comentarios y también sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este que es su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y regalarnos un like. Y seguimos arrancando con esta que es la segunda temporada de Construyendo el Debate. Y en este episodio hablaremos sobre un tema muy importante coyuntural que está pasando en el mundo,
la situación actual en Afganistán y la llegada de nueva cuenta de los talibanes. Un tema que desde luego involucra conflicto, política y religión. Muy interesante. Y para ello tendremos a dos grandes invitados que ya nos han acompañado en este espacio de Construyendo el Debate. Damos la bienvenida, primera cuenta, al doctor Moisés Garduño García. Doctor Moisés, un país que históricamente ha vivido en conflictos armados y que hoy nos está tocando ver un nuevo episodio en su historia, y muchos pronostican un retroceso en los derechos humanos de los afganos, en particular de las mujeres. ¿Usted cuál considera que era la situación en Afganistán en tema de derechos humanos, en particular precisamente hacia las mujeres, antes de la llegada de los talibanes a Kabul? Y también, si nos puede complementar esta pregunta de arranque, ¿qué cambios sociales y políticos considera que se pueden esperar en Afganistán? Entre 1996 y 2001, los talibanes estuvieron gobernando Afganistán, con lo cual pues implementaron una serie de leyes que fueron muy violentas con respecto al papel de la mujer en el espacio público y el acceso a ciertos derechos tales como la libertad de expresión o la libertad de prensa. Por ejemplo, una de las circunstancias con las cuales se hicieron famosos los talibanes a nivel internacional en aquella época fue el hecho de prohibir a las mujeres ir a la escuela o de salir solas sin un mahram, que significa guardián, e incluso la imposibilidad de trabajar debido a su interpretación rigorista y literalista del Corán como ley que ellos estaban implementando durante su gobierno. Eso es lo que hoy en día se está temiendo, en particular hacia las mujeres, como algo que pueda regresar después de 20 años de ocupación estadounidense. Sin embargo, yo quisiera también decir que en el mismo gobierno tutelado por Estados Unidos desde el año 2002-2003, cuando se empieza a solidificar un gobierno tutelado por Estados Unidos y cuando Estados Unidos decide también quedarse invadiendo y ocupando el país, pues el papel de las mujeres tampoco había cambiado muchísimo. Si bien en la Constitución se hacía partícipe y se hacía explícito que las mujeres podían tener derecho a votar, podían tener derecho a trabajar, por supuesto que tenían derecho a ir a las escuelas, con el paso del tiempo, la inseguridad provocada por la invasión militar norteamericana y las condiciones de desempleo generadas por el gobierno nacional afgano, aliado de los Estados Unidos, pues simplemente generó condiciones que hicieron imposible la incorporación de la mujer no solamente al mercado laboral afgano, sino también a la propia estructura económica nacional. Hay que decir también que gran parte de la visión del gobierno nacional afgano estuvo particularmente en las principales ciudades, Kabul, Mazar-e-Sharif, por ejemplo, o Kandahar, olvidándose de que aproximadamente de más del 75% de las personas en Afganistán, de esta población aproximada de 38 millones de personas, pues vive en el sector rural. Con lo cual, el índice de analfabetismo, que es uno de los más altos del mundo, no se pudo bajar y por lo tanto esto afectó pues no solamente el papel de los derechos de las mujeres, sino sus propias condiciones sociales, culturales y por supuesto económicas. Por lo tanto, yo quisiera dejar constancia de que la condición de la mujer en Afganistán, tal como ocurre también en otras partes del mundo, es resultado no solamente del miedo de aquel talibán de 1996, sino de aquellas herencias que dejó el talibán en el 96, de la corrupción del gobierno nacional y en el caso específico de Afganistán, de la ocupación militar norteamericana. Claro, desde luego es algo muy amplio lo que podemos ver, una historia, como señalaba hace un momento, de todo lo que ha generado esta situación que hoy vemos en Afganistán, algo que podríamos decir que siempre estuvo y que no se fue del todo, y que precisamente hoy nos plantea esta obligada pregunta, doctor Moisés Garduño, a plantearnos quiénes son los talibanes, quiénes son sus líderes actuales y por qué buscan tener el control de Afganistán. El movimiento talibán es un movimiento político islamista que tiene su origen en el contexto de la Guerra Fría y de la lucha contra la invasión soviética en Afganistán entre 1979 y 1989. Se les conoció en un principio como los famosos mujahidín afganos y se les conoció como los talibanes debido a que ellos tomaban clases de religión y antiimperialismo en escuelas religiosas pakistaníes muy cerca de la frontera con Afganistán.
De hecho, talib significa estudiante, talibán es el plural, talibún, de la palabra talib, estudiante de origen árabe, y por eso se les quedó el nombre de los talibanes al ser reconocidos como estudiantes de uno de sus fundadores, conocido como el Mulá Omar, que en aquellos momentos pues estuvo todo el tiempo incentivando una lucha de carácter antiimperialista, particularmente contra los soviéticos. Es interesante decir y notar que estos movimientos conocidos como los talibanes fueron apoyados en un principio por Estados Unidos, precisamente para expulsar a los soviéticos y hacer una guerra de resistencia contra los soviéticos en estos años de la Guerra Fría. Después de la salida de los soviéticos en 1989, pues este grupo de mujahidines adopta formalmente el nombre de los talibanes y empiezan una especie de guerra civil junto con otros grupos afganos que en el mismo país también querían tener el poder. Una lucha que prácticamente corrió desde 1989 hasta que en el año de 1996 estos talibanes con el Mulá Omar al frente se imponen y ganan el poder en ese año en Afganistán. Después, entre 1996 y el año 2001 es cuando se les conoce particularmente por esta implementación de la Sharia y de leyes retrógradas con respecto a la limitación de la mujer en el espacio público y a otras relacionadas muy poco con los derechos humanos. De hecho, gran parte de las acusaciones que hizo Estados Unidos después del 9/11 tienen que ver con el supuesto cobijo que estos talibanes hacen de Osama Bin Laden, razón por la cual los Estados Unidos van a intervenir militarmente en el año 2001, a finales de ese año, y se van a quedar ocupando el país hasta lo que estamos viendo en los hechos actuales de este mes de agosto del 2021, con los eventos de Kabul, con los eventos del regreso de los talibanes a la toma del Palacio Presidencial de esa ciudad capital. Hoy en día, los líderes actuales prácticamente son los hijos, por ejemplo, de este Mulá Omar, fundador del movimiento, particularmente el Mulá Mohammed Yaqub, jefe de las operaciones militares más importantes del movimiento, así como con otros, por ejemplo, uno de los más importantes del Consejo Político Talibán, que estuvo a cargo de las negociaciones que se llevaron a cabo en Doha en febrero del año 2020, Ghani, el Mulá Ghani Baradar. Así otros como por ejemplo el Mulá Akhundzada, de los cuales de estos tres se sabe muy poco debido a que todos estos años de ocupación estadounidense del 2001 al 2021 pues estuvieron trabajando en la clandestinidad para salvar sus vidas en una estrategia de guerra de guerrillas y de guerra de sombras que con el paso del tiempo, como estamos viendo ahora, pues ha sido efectiva como mecanismo de resistencia contra la ocupación militar estadounidense. Vaya, desde luego han estado inmersos en la historia presente y pues, pasada en mediano plazo de Afganistán y que hoy viene a recuperar el control de este país. Y en ese sentido hay muchos países que están pues, inmersos también en este conflicto armado y que sobre todo tienen bastantes intereses. Uno de ellos es China, por la frontera que comparten y desde luego la ubicación estratégica que genera para ellos Afganistán. En este sentido, doctor Moisés, ¿qué consecuencias tendría para la región de Asia Central precisamente la intervención de China en el conflicto interno afgano? Y también sobre Rusia, ¿considera que sigue teniendo interés en la región? A China le conviene muchísimo que Afganistán deje de ser ese estado inestable que ha sido en los últimos 40 años. China comparte una frontera con Afganistán de aproximadamente 76 kilómetros con una de sus provincias más sensibles para la seguridad nacional china, que es la provincia de Xinjiang. Esto porque Xinjiang alberga en sí misma un movimiento de corte uigur, de corte separatista, pues que aspira a una independencia política, económica, de acuerdo con algunos estudios porque se presume no solamente un sentimiento antichino debido a la serie de pugnas políticas que han tenido por años, sino también por la existencia de petróleo. A China no le conviene que Afganistán se convierta nuevamente en un estado fallido debido a la preocupación que tiene de que por su frontera pasen armas y distintos tipos de apoyo para el movimiento uigur. De hecho, ha habido movimientos a lo largo de la historia como el movimiento islámico de Turkmenistán, entre otros, que pueden haber afectado la seguridad de China,
con lo cual se han implementado diferentes centros de detención con los cuales China ha tratado más o menos de controlar todo lo que pasa en esa frontera en estos años. Sin embargo, China no es la única que está interesada en hacer esto posible, sino también lo están países que también tienen frontera con Afganistán, particularmente el caso de Pakistán y de Irán, que también aspiran a que estas fronteras con Afganistán no se conviertan en un caldo de cultivo para la inestabilidad, debido a que tienen también sus propios movimientos separatistas en sus fronteras, particularmente en el caso del Baluchistán, cuando hablamos de la República Islámica de Irán. En el caso de Pakistán, históricamente han trabajado con los talibanes también, a la par incluso de haber trabajado con los servicios de inteligencia estadounidenses. Pakistán controla más o menos, o ha sido uno de los países que mejor conoce a los talibanes, en el sentido de que gran parte de la etnia pashtun, de la cual son los talibanes, también está presente en Pakistán. Por lo tanto, los tipos de cambios que podríamos ver en Asia Central, pues dependen básicamente de la capacidad de negociación y de pacto político que tenga Afganistán con cada uno de estos estados que acabamos de mencionar. En la medida en que haya un pacto político y a través de inversiones para el desarrollo, o al menos en seguridad, es como estos países, incluyendo Rusia por supuesto también, tendrán el interés de seguir trabajando para su propia estabilidad. A ninguno de los países que acabo de mencionar les conviene en ninguna medida que Afganistán se convierta en un caldo de cultivo de relaciones entre el Talibán y algunos otros grupos islamistas radicales, como por ejemplo lo pudo haber sido Al-Qaeda. Si bien en algún momento de finales de la época de los años 90 Afganistán trabajó con Al-Qaeda, puede ser también que hoy en día los propios talibanes se les pueda reconocer el hecho de que ellos hayan sido los que se encargaron de evitar que otros grupos como Estado Islámico hayan podido entrar a ese país. En realidad, al interior del movimiento talibán hay un grupo de corte pragmático, no puedo decir moderado, pero sí a lo mejor más flexible en términos de acuerdos políticos con grandes potencias. Pero también hay grupos de corte rigorista que de alguna u otra forma, si quieren que estos pactos políticos con China, Pakistán, India y otros países vecinos florezcan, tendrán que ir minando estas relaciones que tenían con grupos como por ejemplo Al-Qaeda. Me refiero a grupos rigoristas, por ejemplo, como grupos, por ejemplo el grupo Haqqani, que es una red de inteligencia con la cual el movimiento talibán pudo haber incluso obtenido la supervivencia política, porque esos eran los grupos que les permitían obtener información sobre las posiciones de Estados Unidos cuando se encontraban en la ocupación militar. Esto es muy importante, se tendrá que discutir al interior del propio movimiento, pero ese balance de poder que pueden hacer rigoristas y pragmáticos es lo que nos podrá dar pistas de análisis para verificar qué es lo que va a suceder en los próximos meses con respecto a sus relaciones internacionales y particularmente con los países de Asia Central, China y Rusia. Gracias, doctor Moisés, porque nos ha ilustrado bastante sobre la situación geopolítica en esta zona de Asia Central y cómo juega estratégicamente precisamente Afganistán para todos estos países de la región. Por último, doctor Moisés, y agradeciéndole siempre su colaboración con Construyendo el Debate, me gustaría plantearle ¿qué consecuencias geopolíticas habrá ahora en este avance talibán en Asia Central? ¿Debemos comenzar a llamar a Afganistán, como los talibanes lo mencionan, Emirato Islámico? En términos de consecuencias geopolíticas, todavía es prematuro hacer un análisis conciso sobre lo que puede pasar en Asia Central y Medio Oriente. De hecho, debemos esperar un poco a que la transición política que están buscando los talibanes con sus líderes actuales realmente florezca, y esto se puede ir traduciendo en el reconocimiento paulatino de los países vecinos inmediatos, particularmente China, Pakistán, India e Irán. Si bien hay actores interesados que han manifestado su voluntad de trabajar con los talibanes, como es el caso de Turquía, por ejemplo, es necesario ver que si este país llega a tener relaciones con los talibanes, es posible que otros sigan la misma pauta para hacer de Afganistán lo que en algún momento de la historia también ha significado: una especie de estado tapón que pueda ir controlando
las fuerzas políticas que se encuentran en esa zona, entre por ejemplo lo que significa el diferendo entre China India, por ejemplo, o en el conflicto de Cachemira, que también es una región muy cercana a Afganistán, o por ejemplo las políticas encontradas entre Pakistán e India, que también tienen su propio diferendo con respecto a zonas fronterizas, pues más allá de Cachemira, ¿no? También es importante ver que un talibán estable en Afganistán, un emirato islámico como ellos le están llamando, es probable que también pueda ir ganando el beneplácito de una relación con la República Islámica de Irán. Hay que recordar que históricamente la República Islámica de Irán y los talibanes habían sido grandes enemigos, sobre todo porque en algún momento Irán coadyuvó a los Estados Unidos a verificar información para atacar a los talibanes. Esto en el marco de lo que se conoció después como el famoso eje del mal, cosa que después Estados Unidos pues también traicionó a Irán, debido a que después Irán fue puesto en esa misma lista junto con países como Corea del Norte, Cuba y otros que Estados Unidos consideraba como los famosos rogue states. Ahora hay que esperar, no queda más que esperar el desarrollo de los pactos políticos que estén buscando los talibanes. Es necesario decir que China está yendo con mucha cautela debido a que los talibanes pues también saben que es difícil ir cortando con estos grupos extremistas rigoristas que hay en el interior. Sin embargo, es probable que, de acuerdo con lo que los talibanes han estado buscando en estos últimos 20 años, se puedan llegar a concretar algunos acuerdos económicos en un futuro. Es necesario recordar que en finales de julio de este año el comité político de los talibanes visitó China y fue recibido por el ministro de Exteriores Wang Yi, en donde hubo un acercamiento muy fructífero con el Mullah Baradar, donde China le pide a Afganistán que su país no sea utilizado por ninguna fuerza política y geopolítica para atacar China ni ningún otro país. En ese sentido, me parece que los acercamientos han sido sumamente pragmáticos y están avanzando conforme a los planes talibanes. Sin embargo, también hay que decir que hay grupos que están muy interesados en que en lugar de estabilidad pues haya nuevamente un escenario de guerra, de estado fallido. Me refiero a mercenarios, lobbies de compañías armamentistas que se hicieron ricas en estos últimos 20 años y otros grupos extremistas que siguen pensando que Afganistán es una de las mejores zonas para guardar redes de colaboradores, de milicianos que puedan seguir haciendo válida su agenda política particular. Esto es yo lo que creo que estamos viendo, pero es necesario seguir esperando para ver cómo los talibanes consiguen estos pactos o no. Bueno, qué interesante contexto está sucediendo, desde luego algo que nos da mucho para la información y sobre todo para la reflexión en esto que sucede en Medio Oriente. Y también me gustaría presentar de nueva cuenta a la maestra Marcela Álvarez Pérez en este espacio de Construyendo el Debate. Bien, maestra, para poder comenzar con esta segunda parte de este gran episodio, que le agradecemos que nos esté acompañando, me gustaría citar estas palabras de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien señaló: la forma de ayudar al pueblo afgano será de nuestra parte a través de la diplomacia, de nuestras herramientas económicas y de unir al mundo. Cito. Y respecto a esto, ¿cómo se puede interpretar esas palabras? Y usted también, ¿qué considera que puede haber una nueva respuesta militar por parte del mundo occidental en la región? Considero que es muy importante señalar el contexto en el que el presidente Biden hace dicha declaración, así como otras partes del mismo discurso. Cuando comenzaron a retirar las tropas, se decía que tras 20 años de presencia y apoyo estadounidense, las Fuerzas Armadas y el gobierno de Afganistán estaban preparados para enfrentarse solos al Talibán y a cualquier otro grupo armado. Entonces, no se esperaba que Kabul, la capital, cayera tan rápido, se esperaba que iba a ser defendida por estas Fuerzas Armadas, y por lo mismo, una vez que esto sucedió, pues se ha cuestionado mucho tanto la decisión de retirar las tropas como el significado de la derrota del gobierno afgano para los intereses estadounidenses. Y estas críticas, pues sobre todo han ido en contra del presidente Biden, al quien se le ve como el principal responsable de lo que está ocurriendo, a pesar de que en realidad pues el acuerdo se había firmado desde la presidencia de Donald Trump. Ahora,
Con este discurso que ustedes mencionan, pues el presidente Biden resalta principalmente que la intención original de Estados Unidos no era la de construir la nación en el sentido de nation building, sino de eliminar la posibilidad de que Al-Qaeda u otros grupos terroristas pudieran utilizar Afganistán para atacar a Estados Unidos o sus aliados. Y que básicamente ese objetivo se cumplió. O sea, lo que Biden está diciendo aquí es: sí hicimos lo que originalmente íbamos a hacer en Afganistán, pero estos objetivos pues se mezclaron con otras intenciones y por eso estuvimos 20 años ahí haciendo lo que no nos correspondía. Ahora, señala el presidente estadounidense, es responsabilidad del pueblo afgano decidir sobre su propio futuro y cómo quieren gobernar a su país. Yo considero que pues es una forma velada de decir que no habrá un retorno ni otra intervención militar como respuesta a estos hechos. Así que, contestando a la segunda pregunta, no creo que vaya a haber una respuesta militar, por lo menos a corto plazo. Ya deja también aquí en este discurso Biden muy claro que el problema del terrorismo más bien es que se haya vuelto como una especie de metástasis y que Estados Unidos debe concentrar su atención en otras partes del mundo, en operaciones contra terrorismo que les han funcionado en el pasado, que no implican una intervención a gran escala. Sin embargo, esto no quiere decir que se abandona por completo al pueblo de Afganistán, ya que eso tampoco sienta bien con la sensibilidad de aquellos sectores estadounidenses que abogan por la protección de los derechos humanos y la seguridad de los civiles afganos. No hay que olvidar además que el presidente Biden pertenece al Partido Demócrata y que desde su partido y también la ciudadanía, pues hay quienes están preocupados por todos estos eventos tan desgarradores que se están viendo en televisión. Entonces, es en este tenor que Biden saca a relucir lo que podríamos llamar las herramientas tradicionales del poderío estadounidense que van más allá de la intervención militar. Así que, a mi parecer, esta frase se puede interpretar como la voluntad de utilizar medios diplomáticos y sobre todo el peso que tiene Estados Unidos en instituciones internacionales como la ONU, particularmente a través del Consejo de Seguridad, para unir al mundo y presionar desde otros escenarios al régimen talibán más allá de lo militar. Es decir, a partir de otro tipo de estrategias que Estados Unidos también ha utilizado en contra de otros actores, como ha sido el caso de Venezuela, de Cuba, de Irán, etc. Entonces, hay que recordar que el poder duro se puede resumir con la frase de garrotes y zanahorias, y que los garrotes no descansan nada más en el uso de la fuerza, sino que también existe la coerción a través del ejercicio del poderío económico, y que Estados Unidos no ha dudado en recurrir a las sanciones y embargos, como los países que ya mencioné, cuando se trata de intentar doblegar a sus enemigos y o fomentar cambios de régimen. ¿Qué tan efectivas o no sean estas acciones? Pues es algo que queda en duda, pero Estados Unidos no tiene miedo de utilizar precisamente su poder económico de esta manera. Mientras que también existen, como decía, las zanahorias. Las zanahorias serían las ventajas de favorecer el comercio, la inversión o incluso la ayuda internacional a cambio del buen comportamiento del otro. Entonces creo que es una forma en la que el presidente Biden está dejando relativamente claro que Estados Unidos va a recurrir a estos otros métodos más tradicionales, menos costosos, menos invasivos, tanto para el exterior como para la población estadounidense, para tratar de seguir efectuando un cambio, pero ahora ya desde afuera. Claro, desde luego es todo un contexto bajo el que se está dando esta salida de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, que también ya viene de unas negociaciones que se fueron dando también históricas a lo largo de estos últimos 20 años ya, y que precisamente pues bueno, culminan con esta llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, y que bueno, finalmente el mundo pone los ojos sobre el presidente estadounidense para saber de qué manera va a actuar, y finalmente él se mantiene firme a la política exterior que mantienen los demócratas
sobre todo que ya se venía dando en contexto de años anteriores. Muy interesante todo esto que nos comenta, maestra. Por otra parte, también nos gustaría entender de cierta manera cómo es que los talibanes han avanzado tanto hasta llegar a Kabul con relativa facilidad. Pues es que para entender este avance tan veloz tenemos que empezar por entender que fue un proceso que ya llevaba construyéndose lentamente a través de estos 20 años de ocupación y que en dado caso es un proceso que experimentó una aceleración en fechas más recientes. Tras la firma del Acuerdo de Doha, comenzaron a disminuir los bombardeos aéreos estadounidenses sobre el Talibán, que en realidad es lo que les abrió la puerta para que aceleraran su movilización. No era tanto la presencia de tropas en tierra, sino aprovechar este poderío aéreo. Una vez que estos ataques terminan, pues los talibanes ya pueden movilizarse cada vez más sobre el territorio. Ahora, parte del problema es que por mucho tiempo se subestimó al Talibán y su capacidad de establecer una estructura y una estrategia sólida desde la insurgencia, con una planeación estratégica y acciones coordinadas. Se pensaba que eran más como células sueltas, relativamente autónomas, que pues no tenían un poder fuertemente centralizado. Parte de esta autonomía efectivamente es lo que les permitió ser más flexibles y lograr aplicar estrategias diferentes según lo fuera requiriendo el terreno. Ahora, los talibanes entonces lograron desarrollar la suficiente flexibilidad y cohesión que les permitieron, a través del uso de la propaganda y sobre todo también de la idea de la religiosidad en algunos casos, aprovechar el contexto social y demográfico del país. ¿A qué me refiero con esto? Las tensiones étnicas y tribales, el rechazo de la intervención extranjera por parte del pueblo empobrecido, la falta de capacidad del gobierno central, no nada más para gobernar, sino para distribuir de manera adecuada los recursos y el poder, los grandes índices de desempleo, el problema que se experimentaba por el aumento de la violencia, etc. Todos estos males que aquejaban a la población afgana jugaron a su favor al permitirles ya sea ir obteniendo el apoyo de la población o concretar negociaciones con líderes tribales y señores de la guerra para poder ir avanzando sobre el territorio. Así fue como lograron primero tomar con rapidez las provincias y llegar a Kabul después en menos tiempo del que se había pensado. Sin embargo, hay que recalcar que la presencia del Talibán en todos estos territorios no necesariamente implica que de verdad los controlan ya desde ahorita con puño de hierro en su totalidad. Lo que implica es que ya no están bajo control del gobierno, pero en muchos casos los talibanes ni siquiera dejaron una presencia aquí, tuvieron que seguir marchando adelante en la conquista y lo que dejaron detrás pues es hasta cierto punto un relativo vacío de poder. Muchos puestos militares cayeron prácticamente sin ninguna resistencia y las fuerzas armadas o policiales simplemente decidieron entregar sus armas y cooperar pensando en su protección a futuro y la de sus familias. Es decir, yo sé que no puedo ganar en un combate armado frente al Talibán, entonces entrego las armas, coopero para que me den la oportunidad de seguir adelante con este nuevo gobierno y no ser parte de las purgas que seguramente vendrán para aquellos que sí abierta y activamente colaboraron no nada más con el régimen anterior, sino también con la intervención extranjera. Sin embargo, no quiere decir, como mencionaba, que los talibanes ya hayan llenado el vacío de poder, dejando sus propias fuerzas o sus propios simpatizantes en lugar de las fuerzas del gobierno anterior. Y esta es parte de la molestia dentro de los Estados Unidos, que desde su perspectiva las Fuerzas Armadas afganas prácticamente no pusieron resistencia cuando se supone que para eso los habían armado y preparado durante todo este tiempo. Aquí, en un sentido contrario, pues se sobreestimó el papel que el ejército afgano iba a jugar, así como su disposición a proteger un gobierno que en realidad no estaba tan bien cimentado como se pensaba y sobre todo no contaba con el respaldo de la mayoría de la población. Así que a grandes rasgos eso es lo que explica por qué lograron avanzar tan rápido y llegar a Kabul, por la poca resistencia con la que se van a topar.
Maestra Marcela, desde luego es un tema bastante interesante y que ha causado polémica, sobre todo sorpresa por el gran avance, la rapidez con la que se tomó el control de varias regiones del país, que en algún momento ya se sabía que con seguridad se iba a tomar también la capital Kabul, pero nunca se imaginó que fuese tan rápido y sobre todo en las condiciones en las que usted nos comenta, donde hubo poca resistencia. Muchos señalan el abandono de Estados Unidos, ellos simplemente hacen veces de respetar el acuerdo que ya tenían, y también de este escape del presidente afgano que deja a su pueblo precisamente ahí abandonado, que bueno, es lo que viene a concluir con esta situación de la toma de la ciudad de Kabul. Y en ese sentido, maestra, me gustaría adicionalmente a esta pregunta, ¿en qué sentido, quién está financiando a este grupo de talibanes durante todo este tiempo y ahora ya que están en el poder? Afganistán es el mayor exportador de opio del mundo y es la fuente de la mayor parte de la financiación del grupo islamista como tal. Irónicamente, cuando estuvieron previamente en el poder, los talibanes prohibieron el cultivo de la amapola por un tiempo, por considerar pues básicamente la producción y el uso de la droga antiislámico, pero tras el rechazo de los agricultores rurales, dieron marcha atrás sobre esta medida y ahora el comercio de opio afgano es una de sus principales fuentes de ingresos. También obtienen dinero de la minería, los bienes inmuebles y algunos benefactores regionales no identificados claramente, entre los cuales se sospecha que está Rusia. Además, en las zonas del país que fueron controlando poco a poco, aplicaron una forma de tributación o impuestos sobre actividades comerciales, principalmente otra vez la minería y la agricultura, y también han obtenido ingresos a través del control de aduanas en el cruce de algunas fronteras que ellos también han controlado. Se estima que sus ingresos anuales pueden rondar entre unos 300 millones hasta 1.600 millones de dólares. Y pues ahora tienen también las armas que Estados Unidos entregó al ejército y las fuerzas policiales, ya sea que las hayan entregado voluntariamente o que fueran tomadas tras los enfrentamientos armados. Entonces son menos los recursos que van a tener que dedicar a armamento ahora que han controlado la mayor parte del país. Vaya, maestra Marcela, esta descripción que nos hace nos deja entrever desde luego una presencia territorial que siempre tuvo este grupo de talibanes y que precisamente los llevaban a tener control sobre diversas áreas del país afgano, pero adicionalmente esto también nos hace reflexionar, cuestionarnos, y con esto me gustaría cerrar este episodio de esta nueva temporada, maestra, agradeciéndole también su participación en Construyendo el Debate, para cuestionarnos cuál es el nivel de aceptación de los talibanes dentro de esta sociedad afgana y también dentro de esta región de Asia Central. En cuanto a su aceptación en la región, creo que principalmente se verá conforme a los gobiernos de los países vecinos busquen establecer relaciones con el régimen talibán una vez que se hayan cimentado en el poder. No podemos ver claramente, una cosa es pues definitivamente lo que opinen los gobiernos y otra cosa las sociedades, si hay un determinado temor, sobre todo pues por la cuestión de los refugiados y lo que se espera que va a ocurrir, pero bueno, de entrada vemos que algunos como Rusia, China, Irán, Pakistán no han desmantelado sus embajadas y siguen teniendo presencia dentro del territorio afgano. Sin embargo, cuando nos trasladamos a lo local, es difícil saber con precisión el nivel de aceptación entre la sociedad afgana, ya que no se cuenta con suficientes datos ni encuestas. Hay gran división. Un reporte de la organización Asia Foundation señalaba en 2009, o sea, hace ya 11 años, que por lo menos la mitad de los afganos, principalmente aquellos provenientes del grupo Pashtun y de las zonas rurales, simpatizaban con los grupos de oposición armada y principalmente con el talibán. Pero pues es muy probable que esas cifras han cambiado en los últimos 10 años. Creo que lo que estamos viendo ahorita, más que una aceptación del talibán, es un rechazo al gobierno afgano y a la presencia estadounidense, a su falta de compromiso y apoyo en las zonas rurales, a que muchas de estas fuerzas de seguridad no recibían los suministros necesarios para defender sus puestos, no recibían una paga puntual. Esto afectó su decisión de entregar las armas, no hay lealtad para un gobierno que ellos sentían que no los respaldaba.
Y además hay mucha división política y sectaria entre aquellos que sí se oponen al talibán, lo cual les ha impedido formar una causa común. Ahora, los talibanes han capitalizado sobre todas estas condiciones, negociando con líderes tribales, señores de la guerra y comunidades que no tienen motivos para pelear a favor del gobierno que fue derrocado, ni para mantener fuera al talibán. Son demasiadas las circunstancias que pueden generar apoyo público al régimen. Sí había zonas de Afganistán en donde la gente asolada por la guerra pues pedía que volviera el talibán, porque en el talibán veían un cierto grado de estabilidad que pues es necesaria para que mejore su condición económica. Y bueno, tenemos el rechazo a la ocupación extranjera, la presencia de otras organizaciones militantes violentas, la falta de oportunidades económicas, escasa seguridad pública, recursos, divisiones étnicas y sectarias, como ya mencionamos, la oposición al gobierno, entre otras. Los talibanes han encontrado la forma de explotar todas estas condiciones de acuerdo al lugar y al momento precisos en que se han presentado, es decir, nuevamente esta flexibilidad que ya mencionaba, y que les ha permitido ya sea movilizar el apoyo a su narrativa religiosa a través del uso de la propaganda, medios de comunicación y redes sociales, o por lo menos, si no consiguen este apoyo tal cual, pues sí eliminar la resistencia a su presencia. Entonces, como decía en alguna de las preguntas anteriores, pues esto es parte de lo que explica cómo es que lograron avanzar tan rápido. Vemos poca resistencia en la mayor parte de estos sectores. Sin embargo, que exista esta poca resistencia no necesariamente quiere decir que se apoya 100% o se apoya ciegamente al talibán y a todas sus ideologías. Lo decía yo hace un momento, mucho que reflexionar, mucho para pensar, pero desde luego ya con conocimiento sobre lo que está sucediendo, un poco sobre el origen, quiénes son estas personas, los talibanes, cómo se está llevando la situación política, religiosa, social en Afganistán, y desde luego todo lo que podremos ir observando en próximos meses, cómo se va dando este reacomodo, qué sucederá en Afganistán. Muchísimas gracias por habernos acompañado a ambos. De nueva cuenta, siempre serán bienvenidos aquí en Construyendo el Debate. Y por nuestra parte, a todos y todas ustedes, gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate e Instagram como Construyendo_Debate, y que pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos con tus amigas y amigos y no olvides dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Coordinación de producción, Carlos Corrés Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. En la producción de cápsulas informativas, Valeria Hernández, Fernanda Soto y Daniel Bonilla. Se despide de ustedes, su amigo Cristian Mariscal. Hasta el próximo episodio. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.